Soy Juan Carlos, alumno de primer semestre de la licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara en su sistema virtual. Esta es la actividad 3 de la unidad 2 de la misma materia. Y basándonos en los objetivos de la actividad que hay que cumplir, hay que hablar primero de multiculturalidad a partir de los videos que vimos que se nos dejó de tarea. Para hablar de este concepto, multiculturalidad, hay que remitirnos a otro concepto que es la diversidad cultural. En este concepto podemos mencionar que la diversidad cultural puede subdividirse en lo siguiente: pluralidad de culturas, respeto entre ellas y sus diferencias, que se dé un diálogo dentro de esta pluralidad de culturas, que sea una interacción permanente de preferencia para que con esto puedan conocerse e interactuar de una mejor manera, para así poder adaptarse recíprocamente. Es decir, todo esto, los elementos que crean la diversidad cultural y a su vez la multiculturalidad, lo hacen un proceso dinámico. Una ciudad siempre es un espacio muy dinámico. La ciudad debe de verse en busca de conexiones entre los sectores que conforman la ciudad, es decir, dar una interconectividad para que así se dé una mejor riqueza cultural entre toda la pluralidad de culturas en una ciudad. Por ejemplo, nos dice Gilberto Jiménez de la Ciudad de México, que tiene una gran multiculturalidad y donde pues vemos este proceso dinámico donde hay una interacción, hay un diálogo, se entienden, hay conflictos incluso. Bueno, de patrimonio cultural yo he escogido el Jardín de San Marcos, ya que yo soy oriundo de Aguascalientes. Bueno, datos históricos: la fundación de la ciudad de la Villa de Aguascalientes fue el 22 de octubre de 1575. Cuando se fundó, nuestra ciudad tenía contemplado a 450 habitantes, los cuales se dividen en 100 españoles, 200 mestizos y 150 entre mulatos y negros, 150 personas. Para 1609 se forma uno de los 4 poblados de indios que se van a instalar en la villa de Aguascalientes. Uno se instala en lo que hoy conocemos como el barrio de San Marcos, donde podemos encontrar el jardín, que es esta zona. Hubo 4 asentamientos, vuelvo a repetir, San Marcos solo fue uno de los principales asentamientos indígenas, el primero. Después, con el jardín, viene en 1894 la inauguración de la Feria Nacional de San Marcos, aquí en Aguascalientes, en donde el Jardín de San Marcos tuvo un papel muy importante, ya que es un punto central en donde toda la gente de aquel Aguascalientes, de aquella villa de Aguascalientes, se reunía y se creaba esta convivencia, ¿no? Ese era el espacio natural de convivencia, y más pues en la feria donde había más actividades. Solo que un dato curioso histórico es que dentro del Jardín de San Marcos había distinción de clases. Por ejemplo, que la élite paseaba adentro del jardín, se sentaba, platicaba, hacía actividades, pero siempre dentro del jardín, y la demás clase social, la clase social más baja que ellos, se sentaban en las afueras del jardín, pues a tomar, a comer sus semillas, a comer. Bueno, se veía una gran diferencia. ¿Por qué el Jardín de San Marcos puede considerarse como un patrimonio cultural que da impulso a la multiculturalidad? Porque si nos vamos desde los datos históricos, simplemente la villa de Nuestra Señora de Aguascalientes tuvo 4 grupos indios, como se dijo anteriormente, y uno fue el de San Marcos. Entonces, dentro de esta área se crea posteriormente el Jardín de San Marcos. Y pues sabemos que fuimos una colonia española y que Aguascalientes y todo el país tuvo una influencia española. Entonces, al ver este dato histórico como la distinción de clases, de que la gente de la clase alta caminaba en el jardín, pues lógicamente nos podemos remitir a gente con descendencia española, ¿no? Y a la gente que estaba afuera del jardín sentada haciendo sus actividades, que no quería pasar por lo mismo del elitismo. Pues vemos que son otras actividades culturales, entonces otras dinámicas culturales, mejor para decirlo mejor. Entonces, a partir de esto podemos ver que se da una pluralidad, ese diálogo que se busca, una interacción permanente, un proceso dinámico, que aunque no estaban muy unidas según el dato histórico, pues de todos modos se presenta este proceso multicultural de diversidad cultural. Y pues actualmente la feria tiene miles de visitantes, y igualmente el jardín, aunque ya no es la sede de la feria, que es un lugar con importantes actividades culturales y de otras índoles,
pero pues donde converge las distintas clases sociales de Aguascalientes, donde podemos encontrar a los indígenas vendiendo sus artesanías, donde podemos ver diferentes manifestaciones culturales como juveniles, artísticas, etcétera. Entonces, si partimos de aquí, de los conceptos que hablamos, de la historia del Jardín de San Marcos y de cómo actualmente se dan las actividades en el Jardín de San Marcos, independientemente de feria o no, podemos ver que sigue siendo un centro de conexión, un espacio común entre los ciudadanos de Aguascalientes, donde se da esta pluralidad de culturales, su diálogo, su respeto entre ellas, y que además este patrimonio cultural es uno de los principales que dan identidad al hidrocálido. Entonces esta es mi justificación de por qué el Jardín de San Marcos es un patrimonio cultural y que promueve la multiculturalidad. Gracias.